sociales que obstaculicen y impidan el potencial de autodeterminación histórica. Eh, Existe dentro de esta perspectiva algo así como una vocación histórica de autodeterminación, autonomía. Entonces se atiende como problema aquellas relaciones sociales que obstaculicen y o impidan, digamos, ese potencial de desarrollo histórico. La vocación histórica, como diría Paulo Freire. Entendamos potencial, o sea, entendamos vocación, entendamos, digamos, esta vocación histórica, este potencial de autodeterminación, eh, como el horizonte sobre el cual los sujetos en relación se desarrollan eh, de manera autónoma, sin obstáculos para su desarrollo, mediante, se podría decir, el control de las condiciones materiales que posibilitan la existencia. El control, no solamente el control, la autogestión de estas condiciones materiales. Eso vendría a ser como el horizonte, el ideal, se podría decir, realizado de este potencial de autodeterminación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el capitalista expropia los modos y medios de producción? Es decir, expropia las condiciones materiales de producción, de alguna forma estaría expropiando el potencial de autodeterminación de los sujetos. Bien. Ahora, de alguna forma, bueno, acá la estrategia de intervención vendría a ser el fortalecimiento comunitario, como dice acá. Eh, Comunitario en cuanto a que se entiende que el sujeto es un sujeto en relación. Se entiende también que el sujeto se construye recíprocamente en relación a otros sujetos, en relación también a la particularidad de su territorio. Es decir, cuando hablamos de contexto histórico, hay que atender también a las particularidades del contexto histórico, o sea, perdón, del territorio. Este conflicto que caracteriza un contexto histórico eh, se va a presentar de manera distinta conforme a los territorios. Ahora, ¿por qué llamamos esta comprensión, como construccionismo social crítico? Porque, bueno, si uno atiende a ciertos postulados, por ejemplo, de Kenneth Yergin, que viene a ser como un autor representativo de lo que es el construccionismo social, no se le pone tanto énfasis al modo en cómo el contexto histórico, o mejor dicho, el conflicto del contexto histórico permea en las relaciones sociales.
en la producción de subjetividad y en la producción de realidad, como que lo novedoso del construccionismo social, digamos, en esa época, era justamente decir que la realidad es un constructo social, etcétera, pero lo crítico de esta comprensión vendría dado a que sí, la realidad es un constructo social, pero que se ve mediado por el conflicto histórico. Kierkegaard no le da tanto énfasis, digamos, a esa dimensión. Bueno, Kierkegaard vale decir que es un ex marino. Bien. Entonces, lo crítico vendría a ser justamente la consideración del conflicto histórico que caracteriza, del conflicto, perdón, que caracteriza el contexto y que permea las formas y los contenidos de las relaciones sociales, por ende la forma y contenido de la condición subjetiva, la forma y contenido de la realidad social. El construccionismo social, cuando no es crítico, se queda, si bien en el esquema, como en esta dimensión, no otorgándole mayor énfasis a esta dimensión. Bien. Tenemos esta tradición de amplificación sociocultural, el cual va a enmarcar distintos modelos de intervención, como decíamos, la educación popular, la investigación, acción participativa, y la París, mm, disculpa, es que tengo una duda. sí, Mm, sí. No entiendo la diferencia entre construccionismo social y construccionismo social crítico. No entiendo cuál es la diferencia de... Mira, podemos seguir el esquema en la pantalla. Decíamos que el construccionismo social, lo novedoso, digamos, de los planteamientos del construccionismo social, cuando tomó auge, asentamiento y desarrollo, digamos, en los años 70, fue justamente aludir a que no existía realidad objetiva, sino que la realidad es un constructo que se da en las relaciones sociales. Así también aludir a que la subjetividad no existe algo así como funciones internas inherentes a la naturaleza humana, sino que las condiciones subjetivas también se dan y son mediadas por las relaciones sociales, por ende todo un constructo social. Que ahí está lo novedoso, digamos, de la propuesta del construccionismo social, pero no le otorga, no lo politiza tanto, Mm, no le otorga tanto énfasis al conflicto que caracteriza el contexto histórico en el cual se dan esas relaciones sociales, esos constructos ya, sociales. ¿Sí? ya, ahora sí, gracias. Claro, ese es como, es un tema como de focalización. El construccionismo social se puede estar viendo focalizado acá, en esta parte del esquema, y el crítico le viene a sumar justamente esta parte del esquema. Bien, entonces decíamos que los modelos de intervención que se enmarcan, digamos, dentro de esta tradición es educación popular, investigación, acción participativa, psicología social comunitaria latinoamericana. A mí me, o sea, a mí me parece que no es menor, digamos, considerar el contexto histórico, bueno, ejercicio que ya hicimos en las sesiones pasadas, eh, pero me gustaría también recuperar ahora el contexto histórico del cual procede, digamos, estas teorías. Eh, digamos, me parece que el contexto histórico eh, está directamente relacionado con la consideración de estas dimensiones que están en el esquema. Es decir, entre los años 60 y 70 en Latinoamérica, el conflicto era sumamente explícito. Por ende, el traer, digamos,
el